Ya tenemos en línea a la economista Tamara Herrera, a quien hemos querido contactar la mañana de hoy. Bienvenida, economista, gracias por atendernos. Muy buen día, es un placer estar con ustedes, muchas gracias. Bien, queríamos empezar preguntándole por esta escalada del dólar, que es muy significativa porque ya roza casi los 19 bolívares, los 19.000 bolívares por unidad, por dólar, pero la semana pasada estaba en 15, o sea, es una escalada demasiado rápida y por supuesto esto va incrementando absolutamente todo en el país. ¿A qué se debe? Bueno, el problema de base, de origen, desde hace mucho tiempo y la razón por la que ocurren estas depreciaciones continuas que cambian de intensidad, hay una razón de base que es que hay una noción incorporada en la sociedad de pérdida de confianza en su propia moneda. Eso ocurre cuando tienes un marco de expectativas y un marco de políticas públicas que deteriora esas expectativas a futuro. La gente tiene una percepción de que la economía y su productividad y su porvenir y su capacidad de generar bienestar es baja, por lo tanto hay un riesgo en mantener los bolívares en una cuenta bancaria porque toda esa pérdida de productividad acompañada de políticas monetarias no muy acertadas promueven una inflación. Entonces, todo eso en conjunto de base siempre tiene esa propensión que a lo largo de los años ha ido creciendo y mucho más intensamente en estos dos últimos años, de que la única forma de protegerse y preservar lo que uno gana es buscando que una parte sea, si le sobra, por supuesto, dentro de sus gastos y obligaciones inmediatas, poner algo en el dólar. Entonces, sobre esa condición de base, que solamente puede alterarse cuando tú reviertes las expectativas de esa economía, de ese país, solamente allí empieza a reganarse nuevamente y se rescata la confianza en la propia moneda y deja la gente en general de estar buscando ese dólar. Lo que ha sucedido recientemente, a pesar de la fortísima restricción monetaria que ha hecho el Banco Central a través del sistema bancario, Sí. sin embargo se ha despegado por igual y lo que ocurre es que esas expectativas están exacerbadas por una sensación de que hay incertidumbre sobre el porvenir político, hay incertidumbre sobre el porvenir petrolero y la capacidad del gobierno de manejar esta situación en la que se ha venido agravando a lo largo del tiempo, y cada vez que además entra un torrente o un borbotón nuevo de gasto que tiene que realizar el gobierno, el gasto público, pues de nuevo de cada bolívar recibido, al menos una porción X según el nivel de ingreso de cada persona va a buscar refugio en el dólar, bien sea para hacer gastos futuros, importaciones futuras, compra de útiles escolares, y ya dentro de la dolarización generalizada o creciente de nuestra economía, pues es inevitable. La intensidad ha sido muy llamativa y en algún momento tiene que amainar un poco, pero solo temporalmente, porque hasta que no cambies esas expectativas económicas a futuro, no va a haber esa estabilidad básica. Sí, de hecho, a veces ese rezago de esa espiral del dólar hacia arriba la hemos visto, pero de repente pega unos brincos de 3.000 y 4.000 bolívares en pocos días, ¿no? Hubo una especie de flexibilización o de flexibilidad de parte del gobierno en torno al sistema cambiario. ¿Sí hubo una liberación de ese sistema o seguimos igual? No, igual no seguimos, claro que no. El problema es que no está, es como cuando tú le dices a alguien que has tenido siempre preso, puede salir, pero, o sea, abres una puerta, pero no le quitas el corral. Entonces, ¿sabes? Le das permiso, Sí. el marco legal, lo que quiero decir es que el marco legal podía haber cambiado más claramente
más de una vez y no de manera que hacen dudar a la gente. Es un país que aprendió más bien a moverse en una sensación y una noción de desconfianza, de persecución, de amenaza, y por eso no hay todos los beneficios que trae una liberación, que es no solo tu libertad para adquirir una divisa, sea para adquirir las importaciones de un negocio o de tu casa o de un ahorro para un viaje o para un estudio o lo que fuera, sino que tiene que producirse también el otro lado, que es que haya el interés en el ingreso de capitales. Y esa parte no se ha producido, lamentablemente. La tendencia de los venezolanos es a ir a protegerse, sí, porque tiene muy claro que las cosas no están completamente encaminadas para una recuperación económica, mientras que no han venido esos capitales y esa inversión, y lo que necesita este país es precisamente eso, hacerse seductor y atractivo para invertir, porque lo contrario es lo que nos ha traído hasta esta situación sumamente deteriorada, de destrucción prácticamente del aparato productivo, de la infraestructura. Venezuela tenía cosas que nos dio en su momento, hace muchos años, el petróleo, como las mejores infraestructuras eléctricas del continente, las mejores infraestructuras para la canalización de agua, la potabilización, los sistemas de mantenimiento, su velocidad, la industria siderúrgica, la de aluminio. Todas esas son cosas que no es que se detuvieron, es que se destruyeron, sí, por un problema de mantenimiento. Y eso lo da, para recuperar eso, tenemos que hacer todo un gran esfuerzo, y eso no ha comenzado. Ahora, ¿cómo le preguntamos, estamos conversando con la economista Tamara Herrera, cómo está financiando el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro el gasto público? Bueno, inevitablemente lo está financiando con más emisión monetaria del Banco Central. Y aunque quiera disminuir esa proporción, la gran tragedia es que a lo largo de los años, el debilitamiento de ese tejido de industrias y de comercios y de empresas en general, que se ha ido debilitando y encogiendo y empequeñeciendo a lo largo de muchos años, pues quien no tiene esa actividad no tiene capacidad de producir, no tiene capacidad de generar una rentabilidad, y por lo tanto no tiene una capacidad de generar impuestos en la misma forma. Y entonces el fisco, que debiera nutrirse de los impuestos de todos los venezolanos en proporciones justas, resulta que tiene un país que no está en capacidad de hacer las contribuciones, incluso le pesan muchísimo los impuestos, y el gobierno ha llegado al punto de adelantar el cobro del impuesto antes de que se realice una venta o antes de que se produzca la renta o la ganancia para el impuesto sobre la renta. Entonces ya es inevitable, hasta que tú no reviertas y pongas al país con una expectativa de una pendiente en subida, una buena subida de recuperación con horizonte de largo plazo, bueno, entonces vamos a tener un país con un orden fiscal, porque hay un desorden, no se reporta, no se rinde cuentas al país sobre la gestión fiscal desde el año 2011. Y ni siquiera el país conoce, más recientemente se ha deteriorado tanto en los últimos años la rendición de cuentas, que llega al punto de que el país ha estado dando tumbos sin ni siquiera tener un presupuesto, porque se anuncia un presupuesto y no se publica, se anuncia una ley de endeudamiento y no se publica. Entonces el orden en la casa que hay que poner dentro de las cuentas del gobierno, tanto en bolívares como la cantidad de activos en moneda extranjera que ha manejado, es una tarea importantísima y muy urgente que hay que hacer para poner la casa en orden y echar a andar nuevamente. Y en medio de poner esa casa en orden, y cuando finalice y comience un nuevo periodo
digamos, de vuelta a la democracia acá en Venezuela y se busque reconstruir, van a tener que hacerse algunos ajustes en materia económica. ¿Cómo realizar estos ajustes y que de alguna manera el venezolano que ya está bien golpeado en su bolsillo, en lo social, cómo hacer que esos ajustes no le afecten más a ese golpeado venezolano? Bueno, nosotros estamos todos golpeados y eso no ha cesado ni cesa. La diferencia enorme es que si a mí me dicen que yo tengo que hacer un esfuerzo en moderar mi consumo eléctrico o tengo que hacer una contribución fiscal mayor, pero es a cambio de entrar en una materia de crecimiento económico, de mejores servicios públicos, ese es un pago igualito al que estamos haciendo hoy, en deterioro de vida, pero al revés, es para mejorar las condiciones de vida. Yo no veo esa especie de nube que se ha puesto sobre la mente de muchísimas personas, de que si hay un ajuste económico entonces va a ser un ajuste destructivo. No, es que hay que tomar en conciencia más bien de que estamos en un proceso de destrucción que hay que detener. Es muy distinto un esfuerzo para precisamente lograr logros futuros y revertir para el crecimiento tuyo, el de tus hijos, que estar en una nube negra y en un permanente deterioro y shock de inflación cuando no tienes perspectiva. Así que yo no veo que haya la puesta en orden en la casa, como en cualquier casa. Tienes que decir, bueno, esto se puede reparar, esto no se acomoda de esta manera, esto nos cuenta tanto y entonces vamos a pasar tantos meses haciendo X cosas, pero el problema es que estamos pasando los meses pero en bajada, en puro declive. Eso es un esfuerzo para reconstrucción, eso no es ninguna, toda persona, todo aquel que tiene un proyecto familiar, toda familia cuando se junta a poner el esfuerzo conjunto es absolutamente favorable, positivo, incluso optimismo y alegría en vez de tanto temor y pesimismo. No va a ser así, y si las cosas se hacen bien, la casa se pone en orden, se consigue toda la información de todos estos años sin rendición de cuentas, se hace con diligencia y prontitud, están ya muchísimos organismos multilaterales en condiciones de dar financiamiento expedito para iniciar ese proceso y después fases subsiguientes de financiamiento, porque la verdad es que Venezuela no puede salir de ese proceso de declive, en ese foso, sino definitivamente no entra con financiamiento externo importante. Ahora, ustedes tienen un tiempo estimado para una recuperación, digamos, medianamente de la economía, y se lo pregunto porque vemos, por ejemplo, como en Argentina ya casi han pasado 4 años y Macri sigue con problemas económicos allí. Hay algunos economistas que dicen que Macri no tomó las medidas adecuadas, otros dicen que las tomó a destiempo, pero bueno, tomando ese ejemplo de Argentina, donde casi han pasado 4 años y la economía todavía no ha terminado de recuperarse, hay un tiempo estimado en Venezuela, después de 20 años de mal gobierno y de mala administración pública, en que la economía pueda empezar a recuperarse. Cuando un país, y esto lo digo porque otros países lo han hecho, no porque uno lo está inventando, porque es un laboratorio, cada país tiene sus características particulares de las condiciones de sus personas, y cuando un país tiene la capacidad de unirse y trabajar en una dirección, y el trabajo político, tanto entre adversarios políticos como los que están en un mismo espacio político, pues esos trabajan en una dirección a favor del país. Cuando tú ves que el enfrentamiento político, lo que aquí se llama diatriba política, adquiere mucho más importancia que la recuperación económica, es cuando los planes caminan mal. Y eso es una cosa que hay que evitar. El tiempo para iniciar, nosotros vamos a poder estar en un proceso
de revertir la caída que no ha cesado en estos últimos 6 años, lo vamos a poder revertir en el lapso de 1 año y medio aproximadamente. Esto no quiere decir, uno no está aquí vendiendo fantasías, sino que es exactamente lo que estoy diciendo, revertir la caída, parar este carro que va en bajada en un precipicio que no se termina nunca, se va a detener y se va a revertir y vamos a remontar esa cuesta con unas bases más firmes precisamente cuando tengas esa casa puesta en orden como cualquier jefe de familia tendría que hacer.